La exploración del nervio olfatorio se realiza empleando sustancias de olores familiares y no irritantes. Se debe examinar cada una de las fosas nasales para comprobar que no existe ningún tipo de obstrucción que impida que el paciente perciba correctamente los olores y se le pide que estornude. Primero, se le pide al paciente que ocluya una fosa nasal con su dedo, mantenga la boca y los ojos cerrados. Posteriormente a esto, se le presentan varios olores familiares tales como jabón, café, perfume, entre otros. Cada una de las fosas nasales debe ser explorada por separado y debemos preguntar si percibe o no el olor. Si el paciente responde positivamente, se le pide que lo identifique. La exploración del nervio óptico comprende 4 aspectos importantes. Primero, la agudeza visual de lejos y de cerca. Segundo, la perimetría y la campimetría. Tercero, la visión de los colores. Cuarto, examen del fondo de ojo. Exploración de la visión lejana. Se sitúa al paciente a una distancia de 6 metros de la tabla de Snellen. Se le pide que se tape un ojo con la palma de su mano, mientras se explora el otro. La habitación debe estar bien iluminada. Se le pide al paciente leer con cada ojo por separado las letras que señala el examinador, considerándose como máxima visión la que corresponde a aquella línea de letras de menor tamaño que el paciente ha podido leer sin equivocarse. Exploración de la agudeza visual cercana. Se le pide al paciente que lea la tabla de Jagger sosteniéndola a 30 centímetros de sus ojos. Si el paciente tiene que alejar la tabla para poder distinguir adecuadamente las letras, tiene incapacidad para enfocar los objetos cercanos, lo que se le denomina presbicia. El examinador se sitúa frente al paciente y le pide que fije sus ojos a la altura de la frente. Partiendo del oído del paciente, el examinador desliza su dedo en forma de semicírculo hacia el centro, pidiéndole que avise en qué momento observa el dedo. Se realiza la misma operación en el lado contrario. La visión periférica humana normal es de 180 grados. Examen por confrontación. El examinador debe situarse cara a cara con el paciente mirándose los ojos en línea recta horizontal a una distancia de 60 centímetros. Se le pide al paciente que se tape un ojo y el examinador debe tapar con una mano su propio ojo. Ambos deben mirar el ojo descubierto del otro. Se extiende completamente su brazo izquierdo si explora el ojo derecho del paciente e introduzca un dedo en movimiento en el campo visual del ojo que se explora desplazando su mano a lo largo de los ejes principales del campo visual de ambos, a la misma distancia de uno y otro. Cuando el paciente comienza a observarlo, el examinador debe observarlo al mismo tiempo, asumiendo que su visión periférica es normal y siempre que ambos se miren fijamente el uno al otro. Visión de los colores. La iluminación de la habitación debe ser lo más parecida a una luz natural y se debe evitar los máximos reflejos posibles. Primero, se sitúa al paciente a 75 centímetros de los discos de Ishihara y se debe examinar cada uno de los ojos por separado. Posteriormente a esto se le muestra las láminas y el paciente deberá acertar los números que se ven en cada círculo en menos de 3 segundos. Examen de fondo de ojo. Se realiza con el paciente sentado y con conservación de la lateralidad de unos 20 grados, estando el ojo del examinador en el mismo plano horizontal que en el del paciente. El fondo de ojo derecho se observa con el ojo derecho del examinador, quien sostendrá el oftalmoscopio con la mano derecha y viceversa. Se comienza enfocando desde una distancia de unos 20 a 30 centímetros del paciente hasta ver el reflejo rojo de la pupila y se va acercando lentamente sin perder de vista dicho reflejo. Luego, a una distancia ideal de 2.5 a 3 centímetros entre el oftalmoscopio y la córnea del paciente, se observa el fondo de ojo. Exploración de los movimientos oculares. Se debe observar si ambos globos oculares se encuentran simétricos o si alguno presenta desviación hacia arriba, abajo, afuera o adentro, y se le pide al paciente que parpadee. Primero, se instruye al paciente que siga con su mirada el lapicero que movemos frente a sus ojos. El lapicero se mueve primero en dirección horizontal hasta las posiciones extremas, después en sentido vertical de arriba hacia abajo. Seguidamente, se realiza el movimiento en las 6 direcciones o puntos cardinales de la mirada, partiendo del centro y retornando al punto central. Y terminamos esta exploración moviendo el lapicero en dirección circular para observar un movimiento rotatorio. Reflejo de acomodación y convergencia. Se examina la pupila haciendo que el paciente mire un objeto situado a distancia.
Frente a sus ojos, a 30 centímetros de distancia más o menos, se coloca un lapicero. Se observa que al mirar el objeto distante, la pupila se dilata, y al mirar el lapicero, la pupila se contrae y los ejes ópticos convergen. Reflejo fotomotor. Se debe oscurecer la habitación o situar al paciente de espaldas a la fuente de luz directa. Para obtener la máxima dilatación pupilar, se le pide al paciente que observe un objeto lejano y se le pide que se cubra un ojo mientras se le incide un haz de luz hacia la pupila del ojo descubierto. Posteriormente, se debe observar si la pupila se contrae al incidir el haz de luz y se repite la prueba con el otro ojo. Reflejo consensual. Se incide lateralmente el haz de luz sobre un ojo, mientras se observan ambas pupilas. Ambas deben contraerse a pesar de que la luz se dirigió hacia un solo ojo. La contracción de la pupila del ojo que no recibe directamente la luz se conoce como respuesta consensual. Para evaluar la función del nervio trigémino, se palpan los músculos temporales y después los maceteros, mientras se le pide al paciente que apriete fuertemente sus dientes o que mastique, lo que permite percibir el endurecimiento de las masas musculares por la contracción de las mismas. Se le pide al paciente que abra su boca mientras con una mano se opone a ello. Para evaluar el nervio trigémino se explora la sensibilidad, la función motora y los reflejos. Se evalúan 3 tipos de sensibilidad: sensibilidad al tacto superficial, sensibilidad al dolor y sensibilidad a la temperatura. La sensibilidad al tacto superficial y a la temperatura se evalúa pidiéndole al paciente que cierre los ojos. Con un algodón y con un objeto de punta roma se toca suavemente las áreas inervadas por las divisiones del nervio trigémino. La sensibilidad a la temperatura se examina pidiéndole al paciente que cierre los ojos. Se utiliza una superficie fría y otra caliente en distintos puntos de la piel y se le pide al paciente que refiera si siente calor o frío. Reflejo corneano. Se evalúa con un algodón tocando suavemente la córnea, evaluando la respuesta del cierre palpebral. Reflejo nasal. Se examina con un hisopo irritando la fosa nasal ipsilateral. Para examinar la función motora del nervio facial, se debe realizar una inspección en donde se observe asimetría de la cara, si hay una desviación de la comisura labial y si un ojo está más abierto que el otro. En cuanto a la exploración del facial inferior, se le pide al paciente que arrugue la nariz, silbe, muestre los dientes y las encías y que lleve de un lado a otro las comisuras labiales. En la exploración del facial superior, se le pide al paciente que arrugue la frente, cierre los ojos apretando los párpados o poniéndose a la fuerza que ejerce el examinador para subir el párpado. Se preparan frascos con los 4 sabores primarios que son dulce, salado, ácido y amargo. En 4 tarjetas se escriben los 4 sabores y se debe tener un vaso con agua para enjuagarse entre una gustación y otra. Se le explica previamente al paciente que se le aplicará en cada hemilengua sustancias con los 4 sabores por separado y debe mantener la lengua fuera durante el examen de cada gustación e indicar con un dedo en las tarjetas a cuál de los sabores corresponde. Primero, se toma un hisopo ligeramente humedecido con una de las sustancias. Se aplica sobre la parte anterior y media de la lengua y se debe recordar al paciente que mantenga la lengua fuera para evitar el cierre de la boca. Se le pide que indique con un dedo a cuál de los sabores corresponde y que se enjuague la boca. Se repiten los pasos para cada sabor y se explora de la misma forma la otra hemilengua. Prueba de Weber. Se hace vibrar el diapasón y se coloca sobre el vértice del cráneo. Se le pregunta al paciente dónde siente el sonido y si lo oye en ambos oídos. También se le pregunta si lo siente más intenso en un oído que en otro. En los casos normales se oye de inmediato y por igual en ambos oídos. No hay lateralización del sonido. Prueba de Schwabach. La prueba de Schwabach mide la duración de la percepción ósea. Se coloca el diapasón en vibración sobre una de las apófisis mastoides y se mide el tiempo durante el cual el paciente percibe el sonido. Posteriormente a eso se mide el tiempo en la otra apófisis mastoides.
El promedio normal es de 18 segundos. Si dura menos se dice que está cortada y si dura más se dice que está alargada. Adicionalmente a esto, el examinador puede repetir la prueba sosteniendo el diapasón en su propio mastoides y anotar su tiempo, para compararlo con los del paciente asumiendo que su audición es normal. Prueba de rineo. Se hace vibrar el diapasón y se coloca sobre la apófisis mastoides del lado cuyo oído estamos explorando. Se le pide al paciente que avise inmediatamente cuando deje de percibir el sonido. Al avisar, se traslada el diapasón que está vibrando débilmente frente al conducto auditivo externo. Prueba del tic-tac del reloj. El examinador debe pararse detrás del paciente y se le instruye que cubra el oído que no va a ser explorado. Se sostiene un reloj de tic-tac cerca del oído no cubierto y se le pide al paciente decir sí y no cuando oiga el tic-tac. Se mueve el reloj hasta que esté a 2 pies del oído y se repite la prueba con el otro oído. Esta prueba nos indica la capacidad del sujeto para percibir los sonidos de baja frecuencia. Si no oye el reloj, se hace vibrar un diapasón y se procede igual que con el reloj. Si no oye el diapasón, realice la prueba de Weber. Fenómeno Vernet. Se le pide al paciente que abra la boca y diga "ah" mientras se observa la pared posterior de la faringe. Normalmente se produce una contracción de la pared posterior de la faringe, lo que no ocurre cuando el nervio glosofaríngeo está lesionado. Reflejo faríngeo. Se le pide al paciente que abra la boca y saque la lengua. Con un bajalenguas se toca el lado de la pared posterior de la faringe. La respuesta normal es la contracción inmediata de la pared posterior de la faringe con o sin náuseas. El nervio glosofaríngeo ofrece la vía sensitiva para este reflejo y la vía motora es ofrecida por el nervio vago. Por eso, el reflejo faríngeo es compartido por ambos nervios. Normalmente, no es rara la ausencia bilateral de este reflejo, por lo que su pérdida solo es significativa cuando es unilateral. Se debe realizar la exploración del gusto en el tercio posterior de la lengua. Se usa la misma técnica descrita antes para el nervio facial en los 2 tercios interiores de la lengua. La exploración del reflejo del seno carotidio. La presión cuidadosa, no muy intensa ni prolongada sobre el seno carotidio produce normalmente disminución de la frecuencia del pulso, caída de la presión arterial y, si el reflejo es muy intenso, síncope y pérdida del conocimiento del paciente. Este reflejo debe explorarse cuidadosamente y nunca sin haberlo aprendido bien. Examen del velo del paladar y la úvula. Se aprovecha la exploración del fenómeno Vernet. La técnica es la misma, lo que varía es la observación y se observa el paladar. Cuando el paciente tiene la boca abierta y dice "ah", normalmente se eleva el velo en toda su expresión y la úvula se mantiene en el centro. Si hay parálisis unilateral del vago, solo se contrae el velo del lado sano y por consiguiente la úvula será atraída hacia él. Exploración del reflejo oculocardíaco. Se le pide al paciente que se acueste de cúbito supino y con sus ojos cerrados se hace presión sobre los globos oculares con la yema de los dedos durante minutos. Posteriormente se toma el pulso y se nota su frecuencia. Al evaluar el nervio accesorio se debe inspeccionar la región cervical y la nuca, en búsqueda de asimetría o flacidez de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Se palpan estos músculos para comprobar su tono o flacidez. Se le pide al paciente que le vea ambos hombros poniendo las manos sobre ellos y oponiéndose al movimiento para explorar la fuerza muscular de cada trapecio. Se le pide al paciente rotar la cabeza poniéndose en movimiento con una mano apoyada en el mentón y observando la fuerza muscular del músculo esternocleidomastoideo del lado opuesto. La fuerza muscular segmentaria de la lengua se explora pidiéndole al paciente que presione con la lengua una de las mejillas contra las cuales el examinador ha colocado sus dedos o manos por fuera.